Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Jesús López Yáñez y actualmente soy alumno del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre los dispositivos que hay sobre la vía aérea, sobre aquellas características que tenemos que tener para la oxigenación de nuestros pacientes, incluso sobre diferentes dispositivos que nosotros podemos tener y y complicaciones que se pueden llegar a dar. Nosotros como futuros técnicos superiores en urgencias médicas debemos entender que el oxígeno suplementario es uno de los fármacos que vamos a manejar dentro de la gran variedad de medicamentos que puede el TCU ocupar en su labor profesional. El primero de ellos es el oxígeno. Muchas veces no lo tomamos a la ligera, el poder creer que solamente es ponerle un dispositivo básico y ya. Sin embargo, no nos damos cuenta de que ese tipo de dispositivos a final de cuentas son un fármaco que a medida que van pasando las cosas, pues pueden llegar a generar algún cierto cambio en la fisiología del cuerpo. Por ello es importante que en la atención médica prehospitalaria conozcamos aquellos dispositivos que tenemos nosotros como TCU para la implementación del oxígeno que le podemos brindar a nuestros pacientes. Además, debemos de entender que el oxígeno suplementario es un fármaco que muchas veces nosotros lo empleábamos de uso indiscriminado o decimos altos flujos el oxígeno, cuando realmente se ha demostrado que actualmente este oxígeno a altos flujos puede llegar a provocar una cierta toxicidad en la sangre, ya que hay patologías como el EPOC donde realmente no se implementa, no se requiere esas concentraciones de altos flujos de oxígeno suplementario. Por eso es importante conocer cada uno de estos factores. Dentro de los valores de la atención médica prehospitalaria vamos a tener ciertos parámetros o indicadores que nos van a darnos la idea fisiológica de cómo es que se encuentra ese paciente que está recibiendo esa terapia de oxigenación. Uno de ellos es algo que nosotros conocemos como la capnometría. Pues la capnometría no es más que la medición de los valores de dióxido de carbono en el cuerpo, pero esa medición tiene que tener una representación gráfica y esa representación gráfica lo ocupamos con una capnografía. La capnografía no es más que la representación gráfica de esos valores de dióxido de carbono que el paciente exhala. ¿Nosotros de qué nos sirve ello? Una de las aplicaciones que más se ocupan en la atención médica prehospitalaria es para la medición de en la reanimación cardiopulmonar, ya que en las compresiones torácicas muchas veces el nivel del intercambio adecuado de oxígeno y dióxido de carbono se puede reflejada con esta capnografía. Los valores de ella no tienen que sobrepasar, están entre 30 y 40 milímetros de mercurio, y pues el funcionamiento es eso, para medir el nivel de dióxido de carbono en el cuerpo, que nos indica cómo es ese intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar. Y podemos hablar, ya que estamos en este tema, de su primo hermano, que es la oximetría de pulso, que en este caso es el otro valor contraparte del dióxido de carbono, que es el oxígeno. Como nosotros lo conocemos, es un valor que a final de cuentas pues se presenta en el intercambio gaseoso y es lo que nosotros podemos medir con algo que nosotros conocemos como el oxímetro de pulso. Y pues, ¿qué es el oxímetro de pulso? El oxímetro de pulso no es más que un dispositivo pues electrónico que actualmente se encarga para pasar cierto tipo pasa una luz infrarroja por él, donde nosotros podemos ver un haz de luz que pasa a través de él y mide el nivel de oxigenación en los capilares que va pasando por ese porcentaje.
Entonces es un dispositivo que nos funciona para poder medir esa saturación. Generalmente en los pacientes que están monitorizados se implementan estos dos parámetros, tanto la capnografía y la oximetría de pulso, para ver el estado hemodinámico de los pacientes. Muchas veces en los otros del oxígeno suplementario lo ocupamos por ocuparlo, decir a oxígeno a grandes cantidades o a grandes concentraciones, y realmente este tipo de prácticas pues ya no son viables. Tenemos que hacer un análisis de realmente cuál es la necesidad de ese paciente por esa situación o cantidad de oxígeno que requiere en su organismo. Por ende tenemos que tener esos valores de la oximetría y la capnografía para ver la fisiología del paciente y ver qué realmente es lo que necesita para poder tener una función correcta de la implementación del oxígeno, ya que, como les comentaba en un inicio, este oxígeno puede llegar a crear toxicidad, y en lugar de hacerle un bien a nuestro paciente, pues estaríamos causándole un daño superior a ello. Ahora, para nosotros dar una terapia pues de oxígeno, una terapia respiratoria, nosotros contamos con diferentes dispositivos. Estos dispositivos van en base a ¿qué? Tenemos dispositivos de bajos flujos y tenemos dispositivos de altos flujos. Este tipo de dispositivos de la vía aérea van a verse, depende a las necesidades fisiológicas e incluso pues de los mecanismos de lesión de los pacientes, porque hay algunas veces que no podemos llegar a colocar una cánula orofaringea o una cánula nasofaringea por tener alguna situación, supongamos un trauma facial, un traumatismo craneoencefálico, que pueden llegar a causar una problemática en la vía aérea en lugar de poderlo solucionar. Nosotros en la actividad que vamos a realizar o que estamos realizando el día de hoy, tenemos diferentes dispositivos, tanto de alto flujo como de bajo flujo, y el primero de ellos es el siguiente. El primer dispositivo de la vía aérea que les quiero mostrar es este. Nosotros lo conocemos como puntas nasales o cánulas nasales. Este tipo de dispositivos tienen la facilidad o la practicidad que son muy cómodos para la utilización con los pacientes. Este tipo de dispositivos son dispositivos que son para bajos flujos o bajas concentraciones de oxígeno. Lo máximo que se puede llegar a poner un dispositivo como este es a 4 o 6 litros por minuto, que nos va a dar una concentración de oxígeno de alrededor de un 40% del aire ambiente, ya que conocemos que en la FiO2 hay un 21% de aire en el oxígeno, y con eso puede llegar hasta alcanzar un 40%. Un segundo dispositivo que nosotros, esas son las cánulas nasales, un segundo dispositivo de la vía aérea que nosotros podemos tener, igual es un considerado de bajos flujos, es una mascarilla facial simple. La mascarilla facial simple, pues como su nombre lo indica, aquí tenemos es una mascarilla facial que realmente lo que va a hacer es administrar flujos de oxígeno en el paciente con una cantidad de hasta 10 litros por minuto. La desventaja de este tipo de mascarillas es que, al ser una mascarilla simple, quiere decir que el oxígeno pasa por la línea, por la manguera, se queda en la mascarilla del paciente, y a final de cuentas después se libera. Como tal, no hay un reservorio, como lo vamos a ver más adelante, que pueda administrar flujos a altas cantidades cuando se requiera. Tenemos este tipo de dispositivos. Ahora les voy a presentar un dispositivo que es de altos flujos, que es una bolsa válvula mascarilla, que es conocido como un BBM, que es este dispositivo que tengo en mis manos, ¿vale? Este tipo de dispositivos tienen la ventaja de que se puede
conectar o se conecta con una toma de oxígeno suplementario, y si podemos llegar a tener un buen sellado de la mascarilla, nos puede dar hasta un 100% de FiO2. Este es un dispositivo que es de altos flujos, siempre y cuando se tenga un buen sellado. Hay diferentes medidas, hay de adulto, pediátrico y neonatal, y lo que cambia es la mascarilla y el tamaño de la bolsa. Y principalmente el uso es para pacientes que llegan a tener una parada respiratoria incluso, y tienen que ventilarse de manera manual con presión positiva. Ahora bien, los siguientes dispositivos que vamos a ver es el dispositivo mascarilla Venturi. Este tipo de mascarillas tiene la peculiaridad de que cuando se conecta el oxígeno se cierra la mascarilla y esta mascarilla se mete el oxígeno a presión. También es un dispositivo de altos flujos, que es cuando nosotros lo necesitamos, y este se ocupa de manera automática. Es el que se encarga de administrar cada cierto tiempo este tipo de flujos al paciente. Ahora bien, la otra mascarilla que tenemos es una mascarilla con nebulizador. Esa mascarilla con nebulizador nos sirve precisamente para tener un fármaco concentrado y que el paciente lo esté inhalando o aspirando. Además, nosotros podemos implementarlo también con diferentes variantes. Generalmente la mascarilla es como para pacientes adultos que necesitan aplicar su medicamento. La otra que tenemos es una que se llama tienda facial, que es una especie como de dispositivo careta con mascarilla, que no tienen contacto 100% directo con la cara o el rostro de la persona. Este tipo de dispositivos generalmente se emplean para personas que no toleran una mascarilla o que llegan a tener una lesión facial y les molesta. Y un dispositivo similar que se ocupa en los pediátricos es el famosísimo casco cefálico, que para fines prácticos es un casco como si fuera de astronauta, donde el menor se coloca dentro y se oxigena el aire, el ambiente circundante, y pues por ello se emplea generalmente en pacientes pediátricos. Ahora bien, tenemos otros dispositivos de la vía aérea, que son las mascarillas laríngeas. Estas mascarillas laríngeas las tenemos tanto rígidas como tenemos mascarillas laríngeas flexibles. Este tipo de dispositivos de la vía aérea ya se conocen como dispositivos avanzados de la vía aérea. Este tipo de dispositivos son dispositivos que se conocen como supraglóticos. Este tipo de dispositivos con un buen sellado nos puede dar un 100% de oxigenación. ¿En qué tipo de casos se ocupa una mascarilla laríngea rígida o flexible? Hay mascarillas laríngeas que se adaptan, tienen como un sello y con el calor sella a la medida del paciente, y las clásicas pues se tienen que medir el peso y el tamaño de la mascarilla para diferentes tipos de pacientes. Ahora bien, otro dispositivo que tenemos para la vía aérea avanzada es el famosísimo combitubo. La ventaja de este tipo de dispositivos es que cuando uno lo llega a implementar, es pues prácticamente de que le atinas o le atinas. ¿Qué quiere decir esto? De que una cánula va hacia el esófago, la otra va hacia la tráquea, y es 100% seguro de que puedas llegar a estar en la vena. Si no entra en uno, va a entrar en otro, y esa es la ventaja del combitubo. Ahora, las cánulas traqueales o tubos endotraqueales, como nosotros lo tenemos, existen de diferentes medidas y diferentes tipos. La ventaja de este tipo de dispositivos es de que colocarlos de manera correcta y nos va a dar una oxigenación del 100% apoyados con una bolsa válvula mascarilla. La desventaja que podemos ver de este tipo de dispositivos es de que la técnica de intubación es un poco compleja, hay que practicar para poder dominar esa técnica y poder realizarlo pues de manera precisa. Y ahora, regresando un poco a los dispositivos básicos de permeabilización de la vía aérea, que solamente nos van a ayudar a mantener esa vía aérea permeable, que pueda pasar el oxígeno
Buenas cantidades serían las cánulas orofaríngeas y las cánulas nasofaríngeas. Las cánulas orofaríngeas tenemos de Berman y de Guedel, que son las acanaladas o las que tienen un solo orificio por donde se puede llegar a aspirar a los pacientes y que están indicadas en pacientes que se encuentran inconscientes que no tienen un reflejo nauseoso. Y las cánulas nasofaríngeas que se pueden implementar en pacientes que se encuentran conscientes y que toleren esta vía de permeabilidad de esa vía aérea. Como tal, no aportan un porcentaje de oxígeno a menos que se combine con alguno de los otros dispositivos que pues ya les platiqué hace unos minutos. Y ya para concluir este pequeño video del día de hoy, nosotros como TCU tenemos que conocer este tipo de dispositivos de la vía aérea, porque si recordamos nuestro protocolo inicial, el protocolo de XABCDE, la primera letra de la evaluación es la letra A. Entonces en esa letra A vamos a manejar o a tratar aquellas lesiones o aquellas complicaciones que se encuentren en la vía aérea. Por eso es importante conocer este tipo de dispositivos, cuál es el porcentaje de oxígeno que nos puede implementar, en qué tipo de pacientes puede implementar este tipo de dispositivos para la vía aérea. Por eso como futuros TCU tenemos que conocer cada uno de estos a profundidad. Pues sin más por el momento, yo me despido de ustedes. Espero que esta breve explicación muy rápida de estos dispositivos pues haya sido entendible, haya sido de su agrado. Y pues nada, nos estamos viendo en una próxima entrega y una próxima sesión. Pues les agradezco mucho y que pasen un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.